Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Aquí vamos a hablar, como lo veis, el tema de la mesa de este mediodía es un territorio abierto al mundo, conectividad y desarrollo tecnológico como proceso de actualización. En primer lugar, querría agradecer a Carlos Montilla y a Adriana Tarela, de Radiacrea, por la invitación, al alcalde José Luis Álvarez Blanco, a la Consejería de Cultura, Educación y Universidades, y ICOMOS, evidentemente, y bueno, a los ponentes por estar presentes y por proponer temas que sin lugar a dudas van a ser muy interesantes. Se va a generar, espero, estoy casi seguro, una conversación de lo más interesante para la que espero, y también agradezco al público que está tanto presente como online, que hagan muchas preguntas. La fórmula es a través del chat de YouTube. Y de ahí nos las pasan a la sala. Así que os animo a que cualquier pregunta que tengáis, va a haber 45 minutos de preguntas entre nosotros, y después se va a dar lugar a este Q&A y a estas preguntas y respuestas del público, que serán unos 15 minutos aproximadamente. Así que estaremos de 1:35 a 2:35. Para quien no me conozca, mi nombre es Javier Iturralde de Bracamonte. Tengo experiencia desde hace un tiempo ya en tecnología, marketing digital, innovación en el sector de la cultura, industrias culturales y patrimonio. Y actualmente estoy en Metric Salad como Digital Strategies para el arte, la cultura y el patrimonio. Es una empresa de consultoría de transformación digital que opera tanto en España como en Estados Unidos y en Oriente Medio. Y bueno, me gustaría hacer una pequeña contextualización antes de arrancar con las preguntas. Y nos hemos dado cuenta, y voy a volver un poco atrás a la pandemia, ¿no? Cómo la pandemia nos ha permitido ver las necesidades que hay de modernización, de transformación, tanto en la sociedad como en la economía, ¿no? Desde las empresas, instituciones, organizaciones más grandes a las más pequeñas. Y la receta definitivamente es compleja, no hay una receta clara, una solución clara y definida, y no hay mucho margen de error. Teniendo en cuenta la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, no hay mucho margen de error para dar con las claves de esta transformación digital. El gobierno, que imagino que muchos de vosotros, si estáis al tanto, el Estado va a proveer a través de Europa de subvenciones no reembolsables, por un lado, de 72.000 millones de euros, que se complementan con unos créditos de 68.000. De eso, el 33% va a ir dirigido a la transformación digital. Y después hay unas ayudas que no se suelen mencionar y que creo que son muy, muy interesantes, que son las de Horizonte 21-20, que son 100.000 millones de euros entre esos años, entre esos 6 años. Por lo tanto, también es importante tener estas ayudas en cuenta para cualquier proyecto de innovación y transformación digital. Pero bueno, no solo es una cuestión de dinero, también es una cuestión de apoyo a la innovación, al talento, a la formación, hacer un diagnóstico serio de la situación actual, y también de determinar de una forma más o menos balanceada, estratégica, qué sectores, qué industrias van a ser, y proyectos, los receptores de todas estas ayudas, ¿no? Y estos días, cuando me estaba preparando la mesa redonda y estaba conversando con los ponentes, conversando también con algunos de mis compañeros, con gente del sector, del patrimonio, de la cultura, les comentaba ¿no? la temática de la mesa, y me di cuenta que había mucha confusión entre digitalización y transformación digital. Entonces, permitidme hacer una pequeña contextualización terminológica de una cosa y otra, ¿no? O sea, la digitalización básicamente es el uso de la tecnología para la optimización de procesos, con los objetivos de una mayor productividad, un menor riesgo, unas mayores ganancias, y con una visión mucho más endógena. Mientras que la transformación digital, el objetivo es utilizar esta tecnología para innovar con un foco en el cliente, con una visión más externa. El cliente, la competencia, las tendencias, todos estamos digitalizados, pero transformados digitalmente, muy pocos. No es lo mismo tener una serie de contenidos educativos en la nube que estar transformados dentro del sector de la educación. No es lo mismo meter unos datos en una base de datos digital a poder utilizar esos datos y tomar decisiones comercialmente inteligentes. No es lo mismo tener conexión a Internet que realmente estar conectado al mundo digital, ¿no? Y de ahí un poco derivan algunos de los problemas o de los desafíos, de las preguntas que nos hacemos, ¿no? Em, por un lado, ¿qué criterios se están estableciendo a la hora de decidir estos fondos? ¿Qué sectores? Porque si finalmente los fondos los van a recibir sectores que son líderes empresariales, líderes competitivamente hablando,
hay sectores como la cultura, el patrimonio, que se pueden quedar medio descolgados también de esta recepción de los fondos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los criterios que están detrás, que es uno de los temas que vamos a ver, y las herramientas que se van a utilizar? La capilaridad, que le estamos hablando antes con uno de los ponentes para la Mesa 2030. Qué importante es la capilaridad de, de todos estos fondos y de toda esta información y transformación digital, cómo pasamos de las empresas más grandes, ¿no?, con cierta atracción, hacia las empresas o organizaciones más pequeñas, de ciudades más grandes a ciudades más pequeñas, bueno, a pueblos mínimos, ¿no? Em, por otro lado, la transferencia de conocimiento. ¿Cómo podemos hacer una transferencia desde el mundo académico universitario a la realidad industrial, a la realidad empresarial, teniendo en cuenta que hay un paro estructural de un 15% y que hay 4 veces más demanda que de oferta de empleo en esta línea un poco más tecnológica, de innovación y demás? La formación constante, la formación continua es muy, muy importante. Y otro punto, y no menos importante, es la brecha digital. La brecha digital y el problema, así como hablaba Nava Castro antes de la España envejecida, aquí vamos a hablar de la España desconectada, ¿no? La brecha digital que existe es un problema en la España rural desde que se empezó a hablar realmente de la digitalización. El plan 300% del 2018, el objetivo era dar acceso al 95% de la población a banda ancha ultrarrápida, que son unos 300 megabytes, a partir de 300 megabytes por segundo. Y la COVID ha permitido ver que hay una diferencia enorme y más grande que nunca entre lo rural y lo urbano. Entonces, estamos hablando constantemente de una aceleración de la transformación digital cuando hay gente que ni siquiera tiene acceso a Internet. Pre-COVID, 13 millones de personas en España. Pero bueno, no me quiero enrollar más, ya que de todos estos temas vamos a hablar con los ponentes. Por un lado, tenemos a Manuel Ángel Alonso Pérez, que está conectado, entiendo que está conectado online, que es el director territorial norte de Telefónica. Lamentablemente no podía estar con nosotros, pero aquí lo tenemos. Buenas tardes. Hola, muy Muchas gracias buenas por tardes a todos. acompañarnos. Muchas Por otro gracias a vosotros. lado, tenemos a mi derecha a Francisco Asensi, que es el asesor técnico en Spain Audiovisual Hub de la Secretaría de Estado de Telecomunicación, de Telecomunicaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Y en tercer lugar, a Miguel Rodríguez, director del área de Sociedad Digital de la Antega, que es la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia. Nada, sin más dilación, vamos a comenzar con las preguntas. Y la primera pregunta que os quería hacer es la siguiente. ¿Cuáles son las claves y la estrategia necesaria para desarrollar una estrategia de transformación digital que sea sostenible y que sea inclusiva? No sé si tú quieres empezar, Miguel. Sí, podemos empezar por aquí, vamos, sin problema. Vamos a ver, nosotros en primer lugar, oye, gracias á organización, é un placer estar aquí con todos vos. Veño desde Santiago, pero, vamos, teño moi coñecida a recientemente mal chamada Galicia Profunda, porque eu son da propia Galicia Profunda, son dunha vila de Xinzo aí na provincia de Ourense. Nada, encantado de estar aquí con todos vos. Trataremos de arroxar algo de luz sobre as temáticas, non, que temos hoxe aquí en riba da mesa, non? En calquera caso, si o que comentábamos antes, calquera dúbida que quede ou calquera pregunta que non sexamos capaces de responder neste momento, pois encantados de responder por escrito ou por teléfono a futuro, vale? Sin problema ningún. Entonces, si vos parece, pásome agora ao castelán, porque hai xente de fora, por ser un pouco, bueno, por certa coherencia, non? Entonces, por intentar responderte un pouco, Javier, nosotros desde Antega, que la Antega es la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, establecimos ya distintas estrategias de digitalización, ¿no? Una de ellas bueno, fue la previa en el año 2010, 2015 hubo otra, y ahora en el año 2020 sacamos la estrategia Galicia Digital 2030, ¿no? 2030. En esta estrategia, bueno, como bien sabes, cualquier iniciativa que tenga que
tenga que conseguir determinados objetivos, ¿no? Y sobre todo objetivos tan complejos como pueden ser la transformación digital y la digitalización, ¿no? de la sociedad y de los sectores productivos, también del sector público, por supuesto, que no deja de ser otro sector productivo más, uno de los más importantes a nivel nacional. Y en esta estrategia Galicia Digital 2030, que publicamos en febrero de este año, si no recuerdo mal, ya se establecen 7 ejes estratégicos y dentro de esos 7 ejes, 2 de ellos están enfocados al ámbito del territorio digital. ¿Vale? Entonces, el territorio verde y conectado y el territorio inteligente. ¿Vale? Y después, adicionalmente, sacamos otra estrategia, que es la estrategia de inteligencia artificial, que la publicamos no hace mucho, ahora 3 meses, 4 meses aproximadamente, en la que pues se establecen también, basándonos en esa estrategia 2030, se establecen también las bases de la utilización de las distintas tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Para poder conseguir determinados objetivos que se establecen en cada una de esas líneas o ejes de la propia estrategia Galicia Digital, ¿no? Dicho eso, comentar también que tenemos dentro de esa estrategia Galicia Digital, tenemos un eje transversal, por supuesto, y por supuesto hay el marco de gobernanza, ¿no? En el que caben pues, las distintas realidades de una sociedad, ¿no? Como son pues, no solo el sector público, sino también la empresa privada a través de los diferentes clústeres, también caben los sindicatos, ahí cabe un amplio abanico de representación. Vale, y bueno, por nuestra parte, para quien tenga interés y ganas, esa estrategia está publicada ya desde hace un tiempo, ¿vale? Y lo dicho, en ella sí que establecemos o intentamos establecer no solo los objetivos que queremos conseguir, también trasladamos a esa estrategia uno de los objetivos fundamentales de España Digital 2025, con esa cobertura del 100% de la población para el año 2025, para más de 100 megabits por segundo, y que para lo que el Ministerio pues, ha sacado el plan único, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la propia Constitución, en el 149.1, establece que las telecomunicaciones son una competencia a nivel nacional, ¿no? No son ni a nivel autonómico ni a nivel local. Por lo tanto, si bien nosotros aquí como comunidad autónoma sí que veníamos realizando unas iniciativas de mejora de conectividad, basándonos en los fondos europeos FEADER y FEDER en años anteriores, sobre todo de los fondos plurirregionales, ¿no? Si bien es cierto que de unos meses, años, 2, 3 años a esta parte, todos los fondos que se están recibiendo a nivel nacional para la mejora de la conectividad los está gestionando directamente el Ministerio, ¿no? A través del plan único que sacaron ahora hace poco para poder mejorar esa conectividad. Igual ahora, Miguel, perdona que te corte porque justo vamos a tratar el tema de las herramientas para la financiación, que ahí podemos ahondar un poquito más. Pero me gustaría, si no te importa, pasar a Manuel para que nos diga también cuál es su visión sobre Sí, cuáles son las claves, ¿no? Sí, solo perdón. después Sigue, comentamos sigue, el sí. tema de la conectividad, pero ahí, a pesar de que las competencias son nacionales, nosotros, basándonos en la cohesión territorial, también hacemos nuestros pequeños pinitos dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Y ya te dejo que pases Vale. a Manuel. Manuel, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Cuáles son las claves para desarrollar una estrategia de transformación digital que sea tanto inclusiva como sostenible? Bueno, pues oye, lo primero me gustaría dar las gracias, ¿no? por la invitación y la oportunidad de estar con vosotros, aunque lamentablemente no me he podido desplazar y compartir esta jornada in situ con vosotros. Bueno, las tecnologías nos permiten hoy participar estando a muchos kilómetros de distancia, ¿no? A ver, cuando pensamos en transformación digital, yo creo que hay algo muy importante que poner encima de la mesa, y es que
la transformación digital no solo es tecnología, ¿vale? Tenemos la tendencia a pensar que la transformación digital es simplemente poner tecnología en los procesos, en las organizaciones, ¿no? Nosotros creemos, desde Telefónica estamos firmemente convencidos de que la transformación digital solo será sostenible y solo será inclusiva si hacemos una transformación digital que vaya acompañada de grandes proyectos de capacitación digital. Proyectos de capacitación digital que tienen que trabajar en dos grandes líneas, ¿no? La generación de talento digital, lo comentabas tú antes. En España, en Europa, tenemos un grave problema de talento digital. Ese talento digital es imprescindible para hacer una transformación digital y que esa transformación digital, además de exitosa, sea sostenible. Pero es que además necesitamos grandes proyectos de capacitación digital de la población. Necesitamos un gran plan de alfabetización digital. No vale de nada que metamos tecnología en las organizaciones, en las administraciones públicas, en los procesos del agro, en los procesos de las industrias, si tenemos una parte importante de la población que no es capaz de usar esa tecnología en su día a día. Bueno, los que somos digitales o usamos la tecnología a diario, a veces nos puede parecer que esto es una realidad que no se da. Hay un porcentaje elevadísimo de población que no tiene las capacidades mínimas necesarias para acompañar en el proceso de transformación digital. Y esto es algo imprescindible si queremos que la transformación digital sea inclusiva, ¿no? Y a mí me gustaría también hacer hincapié en un punto que creemos que es importantísimo, ¿no? Y es el tema de que este proceso de la transformación digital en el que hace falta talento y en el que hay que capacitar a la población, es imprescindible hacerlo contando con el talento femenino. Y aquí tenemos, si tenemos un problema de talento, de personas con capacidades para acompañarnos en la transformación digital, ese talento femenino escasea, ¿vale? Nos faltan mujeres en las empresas que nos dedicamos a la tecnología y debemos hacer proyectos que generen vocaciones en las mujeres para que ese talento femenino sea parte importante en el proceso de transformación digital, ¿no? E igualmente debemos, en los planes de capacitación de la población en general, en estos planes de alfabetización digital y sobre todo en el ámbito rural, no debemos olvidarnos de las mujeres y ahí creemos que hay que hacer un foco muy importante, ¿no? Por lo tanto, en la estrategia de transformación digital, mucha importancia en la tecnología. Sin tecnología no tenemos transformación digital, pero la tecnología no lo es todo. Y la capacitación es el elemento clave para tener éxito, para hacerla sostenible y para hacerla inclusiva. Muchas gracias, Manuel. Muy, muy interesante. Francisco, pues ¿nos puedes dar tu visión también, por favor? Bueno, pues igualmente, muy agradecido por la invitación de participar aquí y de hecho de disfrutar de reflexiones que tan generosamente se están compartiendo. ¿Qué más puedo añadir? Se han dicho las claves. Esto va de conectividad, va de personas, va de capacitación y va de propósito, ¿no? O sea, porque al final, si la tecnología supone algo en la vida cotidiana de las personas, es porque tiene un propósito, porque me facilita la vida, porque me permite trabajar, me permite crear, etcétera, ¿no? O sea, la tecnología por sí, como fin, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, o realmente significa algo en mi vida cotidiana. Pensemos directamente en los teléfonos móviles y su propagación casi a la velocidad de la luz. Si me permitís la metáfora, gracias a encontrar un uso en nuestra vida cotidiana de ese dispositivo que, no olvidemos, se dice muchas veces, un smartphone hoy en día puede incluir toda la tecnología que permitió aterrizar a un módulo espacial en la Luna. O sea que ese es el gran salto tecnológico que vivimos.
Y desde luego la capacitación, ¿no? O sea, la capacitación también con un propósito, ¿no? Necesitamos equipar a las personas en un entorno donde la transformación digital se está produciendo, sí o sí. La impulsemos o no, se va a producir. El problema es que si no la impulsamos y no capacitamos a las personas, las dejaremos atrás. Y eso es lo que hay que evitar. Eso es también a lo que llamamos brecha digital, a dejar atrás a personas en esa transformación digital. Y esto es a lo que llamamos al final las media literacy o las digital literacy, ¿no? Equipar a las personas con el conocimiento básico que las permite crecer dentro de ese entorno digital. Entonces, por tanto, esos serían para mí los ejes principales en los que hay que actuar, con un peso, como mencionaba ahora Manuel, muy importante en la capacitación de las personas, en la toma de contacto con esas tecnologías y en el uso que esas tecnologías tienen, insisto, en la vida cotidiana. Y, por supuesto, clave la disponibilidad de conectividad, ¿no? La conectividad ha sido el primer abismo digital, diría yo, que se ha producido en los últimos 20, 30 años. Muchas gracias, Francisco. Manuel, ¿podrías identificar las claves para cortar la brecha digital con respecto a la España rural? Y ya que estamos en la Ribeira Sacra, con este caso en particular como ejemplo, por favor. Bueno, pues cuando hablamos de la España rural y de digitalización, es evidente que a todos se nos viene a la cabeza la necesidad de conectividad de banda ancha, ¿no? Es una realidad. Y aunque se han hecho y se siguen haciendo grandísimos esfuerzos de inversión por parte de las administraciones y en particular desde Telefónica, hemos hecho, estamos haciendo y seguiremos haciendo muchos esfuerzos de inversión, bueno, nos queda mucho recorrido, ¿no? En Galicia, lo comentaba Miguel, Antega, la Xunta de Galicia, han impulsado proyectos muy importantes para llevar la banda ancha al medio rural. Primero, hace años, la extensión de banda ancha móvil, que supuso un auténtico hito. Yo creo que es un proyecto que fue ejemplo en su momento y que permitió garantizar acceso a banda ancha móvil en zonas donde no había cobertura móvil en ese momento, y estamos hablando de hace casi 10 años. Y ahora mismo, bueno, pues recientemente, como decía Miguel, hace un par de años, la adjudicación de un plan con una subvención de 15 millones de euros para desplegar fibra óptica también en núcleos rurales, ¿no? O el plan único, que como ya se ha mencionado, bueno, pues este año ha puesto 250 millones y donde, bueno, pues desde Telefónica tenemos el orgullo de poder decir que hemos ganado 39 de las 52 provincias, 39 provincias en las que se van a hacer despliegues de fibra solo en núcleos rurales, llevando conectividad, bueno, pues de 100 megas, 300 megas, 600 megas, 1 gigabit o lo que el futuro nos depare a poblaciones muy rurales, ¿no? Con niveles de inversión impresionantes para los próximos 2 años, comprometiendo más de 400 millones de inversión para llegar a 710.000 hogares, ¿no? Que en el caso de Galicia pues son algo más de 62.000 hogares. Entonces, si hablamos de identificar las claves en el rural, para mí parece que nos estamos reiterando, pero la clave es la conectividad. Hay que seguir trabajando, pero esta conectividad y específicamente en el mundo rural hay que acompañarla de planes de adopción digital, ¿no? Y de nuevo, pues para esa adopción digital lo que tenemos es que ayudar a la gente que vive, que trabaja en los medios rurales, pues a adoptar la tecnología en sus procesos industriales, laborales, en el agro, en las pequeñas industrias que llenan nuestra España rural, y también desarrollando esos planes que permitan aprovechar la conectividad, bueno, instaurando en la vida de las personas en el rural el uso de las herramientas digitales, ¿no? En este sentido, yo creo que la Ribeira Sacra no es diferente y la senda tiene que ser la misma, ¿no?
y aunque todos estamos haciendo muchísimos esfuerzos para seguir desplegando la fibra, yo creo que el futuro también tiene que ser un futuro en la España rural en el que el 5G juegue un papel importante, ¿no? Ahí, bueno, pues a través de la Secretaría de Estado y con los fondos europeos, pues seguro que entre todos podemos conseguir que esta tecnología, que tiene que marcar un salto diferencial en los próximos años, desde el punto de vista de las capacidades que lleva a la población y desde el punto de vista de los servicios que va a poder desplegarse, bueno, pues que sea una tecnología que se despliegue también en el rural, no sé si en paralelo, pero que no se produzca esta brecha digital que es evidente que hemos vivido en España, ¿no? Aunque me gustaría aclarar una cuestión que no sé si todo el mundo que hoy nos escucha es consciente de ella, ¿no? Pero en España creo que podemos presumir de que tenemos los mejores niveles de conectividad de Europa, ¿vale? Y esto es una realidad. Es cierto que seguimos teniendo zonas y población y una población muy importante a la que tenemos que dar un servicio de banda ancha digno, importante. Y ahí estamos comprometidos y las administraciones están comprometidas, ¿vale? Pero creo que es importante reconocer el trabajo que se ha hecho, que no se ha hecho en 2 días. Es un trabajo constante de muchos años en el que las diferentes administraciones, tanto la Xunta, como decía, como las diferentes administraciones que ha tenido el Ministerio y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, han apostado por llevar banda ancha al rural a través de diferentes tecnologías, ¿no? Y eso permite que hoy en España pues podamos decir que tenemos más fibra que Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido juntos, ¿vale? Y eso creo que es algo que tenemos que ser capaces de aprovechar, ¿vale? Tanto en el rural como en el ámbito urbano. Gracias, Manuel, por tus reflexiones. Miguel, Pues ¿qué hombre, opinas no al puedo estar respecto? más de acuerdo con Manuel. La verdad es que me da gusto escucharlo lo que dice porque o sea, tiene toda la razón. Es verdad que en España disponemos de una cobertura de fibra muy potente. Yo desconocía el dato de que tenemos más conjuntamente que todos esos países, ¿no? Juntos. Pero me lo creo, porque sí que es cierto que España sí que tiene una capacidad y cobertura de fibra mucho más elevada que el resto de nuestros países vecinos, ¿no? Del resto de Europa. En relación a lo que comentaba Manuel en relación al talento y a las mujeres, sí que creo que es interesante que pueda matizar aquí 2 cosillas que estamos realizando desde la Administración y que ya venimos realizando desde hace varios años, que son los planes de talento digital, de alfabetización digital a través de la red de aulas CEMIT, ¿no? A día de hoy hay 91 aulas en 91 concellos de Galicia y que vamos a potenciar con otras entre 20 y 30 aulas más a lo largo de estos años futuros, 2 años siguientes, para seguir potenciando la alfabetización digital, ¿no? Aún así, el dato que le faltaba a Manuel es que lo tenía yo por aquí, por eso estuve buscándolo, es el 52,1% de la población gallega, ¿no? Que tiene competencias digitales básicas o avanzadas, ¿vale? O sea que el resto, que serían un 48%, o bien no es evaluable o bien dispone de competencias bajas, ¿no? Entonces, eso sí que es cierto que estamos trabajando con estas herramientas de las que disponemos, ¿no? Que son las aulas, los planes de formación, los planes de digitalización, los planes de talento, la incorporación de la mujer con distintas iniciativas que tenemos del Girl STEM, ¿no? Con iniciativas que se fomentan desde la Administración en colaboración con las empresas del Pacto Digital, entre las que está Telefónica, ¿no? Y que, bueno, pues tenemos ahí una iniciativa que es el Tecnólogo por un Día, ¿no? Donde van diferentes niños de edades de entre 14 y 17 años a pasar un día en las distintas empresas, incluso en la administración, en el ámbito tecnológico, a ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Para, oye, intentar
meterles el gusanillo dentro de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? No solo en la administración, sino también en las distintas empresas que están dentro del pacto digital con la Comunidad Autónoma de Galicia, ¿no? Desde la Xunta tamén tenemos distintos foros de trabajo que son as mulleres e as TIC, ¿no? Que venimos trabajando tamén con la Secretaría Xeral de Igualdade e bueno, que venimos aí realizando diferentes estudios e análisis para ver las herramientas que podemos utilizar para fomentar que las mujeres entren en esta rama, porque es cierto que no podemos permitirnos el lujo de perder el 50% de la capacidad del cerebro humano, ¿no? Somos aproximadamente 50% hombres, 50% mujeres, no es exacto el dato, pero aproximadamente sí. Y es cierto que la forma de pensar es diferente también, ¿no? Por lo tanto, ese lujo no podemos perdérnoslo, eso está claro, ¿no? Y después, entrando un poco más de lleno en lo que comentaba Manuel de la banda ancha móvil, sí que es un dato que desconocemos y deberíamos de hacer un poco más de hincapié, y es que Galicia, hace 2 o 3 años, cuando se finalizó el plan de banda ancha de la Xunta a nivel móvil, era la segunda comunidad autónoma de España con mejor cobertura móvil 4G, después de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces, eso sí que deberíamos de conocer el dato, porque parece a veces que no somos conscientes de que, oye, aquí también hacemos las cosas, ¿no? Trabajamos y hacemos las cosas para conseguir unos objetivos, ¿no? Y a veces los conseguimos, otras veces nos quedamos en un porcentaje elevado y no llegamos al 100% del objetivo que nos marcamos, ¿no? Pero precisamente porque los objetivos que nos marcamos son muy ambiciosos, ¿no? Después, un dato interesante también es que el 85,5% de los hogares del rural en Galicia disponen a lo largo del año 2020, es importante ese dato, disponen de acceso a Internet contratado en su vivienda, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de un 85,5% de las viviendas en el rural, ¿vale? Por lo tanto, es un dato interesante a tener en cuenta también. Entre uno de los problemas en el que nos encontramos en Galicia fundamentalmente es que disponemos de una población para la conectividad, ¿sí? Hablo ahora sobre todo de la conectividad vía cable. Es que disponemos de una población muy dispersa y evidentemente lo estamos aquí viendo y disfrutando de una orografía pues compleja, ¿no? para poder hacer llegar la conectividad a todas las ubicaciones, ¿no? Un dato interesante es que yo me imagino que ya conocemos todos, es que de los 60.000 núcleos de población que hay a nivel nacional, aproximadamente el 50% están en Galicia, ¿vale? Por lo tanto, no disponemos del 50% de la población en Galicia de toda España, ¿no? Pero sí disponemos del 50% de los núcleos de población de toda España. Por lo tanto, ya que tenemos aquí a un representante del Ministerio, yo le diría que ese 50% de los fondos que hay para conectividad deberían venir a Galicia. Bueno, ahora Siguiendo justo esa lógica. vamos a hablar de eso, así que si quieres contestar, porque la siguiente pregunta precisamente era, no sé si tienes algo que añadir al No, tema de la España rural y la brecha digital, pero justo la siguiente pregunta era la que está mencionando Miguel. ¿Cuáles son los criterios que se están estableciendo para dotar de estos presupuestos a los distintos sectores y las herramientas a través de las cuales se van a gestionar? Bueno, yo puedo hablar más de donde estoy en el proyecto concreto que yo trabajo, que se refiere al componente 25. El componente 25 del plan de recuperación afecta especialmente a lo que tiene que ver con el sector audiovisual, incluyendo videojuegos, etcétera. Pero en general los criterios están fijados en el propio plan. Es decir, el plan y el Real Decreto, ¿no? que lo desarrolla especifica o fija cuáles van a ser esos criterios sobre los 4 ejes sobre los que actúa, ¿no? Que lo estamos mencionando aquí. O sea, los ejes de conectividad, transformación digital, integración y sostenibilidad, ¿no? Todos los proyectos que se presentan, digamos que se filtran sobre ese mecanismo, ¿no? general de los 4 ejes y las 10 palancas, ¿no? que se llaman y que afectan pues, a cohesión del territorio, etcétera, ¿no?
con un proceso que no diría que es simple, por lo menos para mí, que soy al final novato en la administración pública, pues no es sencillo, ¿no? O sea, digamos que detrás hay un gran trabajo de procesamiento, ¿no? De cómo se decide, ¿no? Cómo se reparte los fondos en función de toda esa casi ósmosis, ¿no? Que se hace de un proyecto que se presenta y que tiene que pasar a través de todo ese filtrado de ejes, palancas y componentes, ¿no? Y dentro de los componentes todavía bajamos más abajo hasta planes, hitos, objetivos, etcétera, ¿no? Pero una vez más, o sea, por fijarnos en lo que es más, si queréis, inteligible, de nuevo, las dos elementos clave sobre los que sobre los que se incardina cualquier proyecto, los mencionaba antes Miguel, o sea, tienen que ver con en qué afectan a la digitalización y en qué afectan en cuanto a la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Esos serían los dos grandes, ¿no? Claro, dentro de eso, pues tenemos todo lo que afecta a la conectividad, el impulso del 5G, que mencionaba Manuel. Claro, la banda ancha ultra rápida es clave, ¿no? Para poder desarrollar nuevos servicios y que lleguen a cualquier lugar. Pensamos que al final la riqueza digital o la riqueza que pueda salir de lo digital es ubicua, se puede crear en cualquier parte, pero siempre y cuando dispongamos de las herramientas, la conectividad y el conocimiento, ¿no? Y luego sí que pesa de manera importante todo lo que tenga que ver con responsabilidad medioambiental, ¿no? O sea, ese principio de no dañar o de no tener un impacto medioambiental. Los proyectos que pueden venir del lado de la inteligencia artificial, de blockchain, etcétera, pues al final se revisan en digamos, en un proceso de cuestionario sobre su impacto medioambiental, ¿no? Y yo diría que esos son, junto con lo que estamos hablando, la integración de las mujeres, ¿no? O sea, al final la transformación digital es también un cambio cultural, es un cambio de cultura, ¿no? De alguna manera. Y ese cambio cultural que experimentamos simultáneo a todo lo que tiene que ver con la transformación digital tiene que ser una oportunidad, una vez más, para no dejar a nadie atrás y para eliminar las brechas de género que también existen. Gracias, Francisco. Miguel, ¿tienes algo que No, añadir? solo añadir otro que, bueno, nosotros en Antega tenemos el OSINGA, ¿no? Que es el Observatorio de la Sociedad de Información de Galicia. Y ahí hemos realizado recientemente un estudio en relación a la brecha de género de la utilización de los medios digitales, ¿no? Sí que es cierto que hay brechas, ¿no? Y sobre todo lo que comentabais antes, ¿no? Tanto Francisco como Manuel, en relación a la entrada de la mujer en el sector tecnológico, ¿no? Está costando que entren, pero sí que es cierto que en la utilización de los medios tecnológicos las mujeres están por encima de los hombres, al menos en Galicia. Es cierto que en Galicia la mujer hace mayor uso y mejor uso de los medios tecnológicos que el hombre, ¿vale? Por lo tanto, esa es una de las brechas pues que por suerte no tenemos. Tenemos muchas otras, pero esa, en concreto, brecha de género como tal en la utilización de los medios tecnológicos, no la tenemos, ¿no? Y en relación a lo que comentábamos de los diferentes componentes, hombre, nosotros como administración autonómica, lo único que hacemos en este caso es escuchar lo que nos dicen de los ministerios y tratar de ejecutar lo que nos trasladan, ¿no? Pero no hemos sido partícipes de que nos gustaría haber sido, ¿no? Sobre todo a la hora de poder definir, porque somos los que mejor conocemos el territorio, ¿no? En el fondo somos los que mejor conocemos el territorio y los que mejor, además de los concellos, por supuesto, los que mejor sabemos cuáles son las necesidades y aquellos ámbitos a los que los fondos deberían destinarse en cada uno de los territorios, ¿no?
Entonces, nosotros de momento lo único que conocemos es el componente 15. Componente 15 y el 19 de momento no se ha aterrizado suficiente como para poder mencionar nada en relación a él, que es el componente 19, perdonad, es el de alfabetización digital, y el componente 15 de los fondos europeos del Plan de Transformación y Resiliencia. Componente 15 es el de conectividad y demás, ¿no? Y, hombre, a nosotros, a Galicia, lo cierto es que nos llega de los 4.000 millones de euros que hay en el componente 15, pues nos llegan tan solo 19 millones. Y de esos 19 millones, Antega al menos, yo hablo por Antega, no de esos 19, están específicamente vinculados a unos ámbitos muy concretos de actuación, incluso con los objetivos e índices que tienes que cumplir en la ejecución de esos dineros, ¿no? Y no vemos que estén excesivamente orientados ni aterrizados para lo que es una realidad como la de Galicia, ¿no? En ese componente en concreto, repito. Por lo demás, del 25 no lo sé. Yo diría, pues hay que hacer más presión porque, desde luego, el comité técnico dentro del esquema de gobernanza participan todas las comunidades autónomas y dan su punto de vista. Otra cosa es, bueno, pues no es sencillo, o sea, manejar esos fondos y seguir las pautas de la Unión Europea para que no se pierdan, además, porque es importante. No es un proceso nada sencillo, por lo menos para mí no lo es, en lo que se refiere al componente 25, en el que estoy más involucrado. Pero también pensemos que es cierto que hay cantidades como las que está mencionando Miguel, probablemente ya, ¿no?, encauzadas en un plan concreto para la Comunidad Autónoma de Galicia, pero los fondos tienen unas dimensiones mayores. O sea, quiero decir que al final algunos de los programas que van unidos, pues ya sea de movilidad, sostenibilidad, modernización de la agricultura, etcétera, son a nivel estatal. O sea, quiero decir que llegan de algún otro modo. Otra cosa es la gestión directa que pueda corresponder a una comunidad autónoma concreta, ¿no? De estos 4.000 millones es de los que te pedía el 50% para Galicia. No está en mi mano, lo siento. Oye, Manuel, ¿y las herramientas para canalizar estos fondos? Más allá de las subvenciones, Bueno, ¿se plantean algunas alternativas? bueno, la verdad es que... Decía Francisco, pero contesta, Manuel, perdóname, me he equivocado pero No. dale. no, sí, sí. Y añade lo que consideres oportuno con respecto a la conversación que estamos teniendo, que estás más lejos. No. Sí, en el tema de los fondos, sinceramente, creo que quien aplica que hablen, pues en este caso son las administraciones, ¿no? Francisco y Miguel, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que es evidente que lo que se ha trasladado de los fondos es que pivotan, como ha dicho Francisco, en dos grandes ejes: digitalización y sostenibilidad ambiental. Se habla mucho de que los fondos van a tener un peso muy importante en la digitalización, pero a mí sí que me gustaría trasladar un mensaje, ¿vale? Tú preguntabas, oye, ¿cuáles van a ser los mecanismos de reparto? Pues sinceramente, nosotros sabemos de los fondos lo que se ha ido publicando, ¿no? Entonces yo prefiero que en cuestiones tan específicas de los fondos respondan fundamentalmente Francisco, entiendo. Pero sí hay una cuestión que a mí sí me gustaría matizar, y es que los fondos, creo que nos equivocaríamos si los viésemos como un maná, como un dinero que llega para que lo gastemos lo más rápidamente posible y ya está. Los fondos tienen que ser una oportunidad, y una oportunidad para hacer cosas que sin ellos tardaríamos mucho en hacerlas. Tienen que ser dineros que dirijamos a proyectos que sin esos fondos no haríamos, o que haríamos mucho más tarde, ¿vale? Ese tiene que ser el mecanismo fundamental de los fondos. Tienen que permitirnos acortar la brecha digital, digamos, que tenemos con otras grandes economías, desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista del liderazgo, desde el punto de vista de la digitalización de los procesos productivos y de la vida en general, ¿no? Antes comentaba Francisco que la tecnología permite algo, y es que el acceso y la riqueza que se genera pues es ubicua, ¿no? Y esto es una gran oportunidad,
alguien en el rural, en la Ribeira Sacra, puede desarrollar un modelo de negocio digital y extenderlo por todo el mundo y tener éxito, pero también es un riesgo, ¿vale? Porque estamos viendo que desde otras geografías, con capacidades digitales, compiten en servicios, en industrias en las que antes tenía un carácter mucho más local, ¿no? Para mí, este es el enfoque que le tenemos que dar a los fondos y es el enfoque con el que desde Telefónica estamos tratando de trabajar con las administraciones y con las empresas, ¿no? Trabajando sobre todo en visualizar qué proyectos les van a permitir hacer esa adopción digital, ¿no? A mí me gustaría poner, para acabar, un ejemplo, ¿no? Estamos en la Ribeira Sacra. Hoy se utiliza la tecnología en el ámbito de la viticultura, se está empezando a utilizar los drones en el ámbito de la viticultura, pues para realizar determinadas labores pues con menor coste, ¿no? Eso es una innovación, una mejora tecnológica. La clave es quién pilota los drones y desde dónde se pilotan los drones, ¿no? Se van a pilotar desde la Ribeira Sacra visualizando los viñedos de Borgoña o se van a pilotar desde otras geografías visualizando y controlando los viñedos de la Ribeira Sacra. Ese es el reto y ese es el foco que deberíamos tener todos a la hora de tratar de utilizar los fondos de recuperación. Definitivamente, muchas gracias. Ahora No, sí, y diría que precisamente como describe Manuel, ese es el propósito de los fondos. O sea, exactamente eso. Aprovechar una oportunidad para crear algo que perdure, que no sea puntual. No se trata de gastar los fondos porque sí, porque de hecho los parámetros con los que se solicitan y se aprueban en Europa tienen que ver con un plan a más largo plazo, aunque ahora estamos hablando de un periodo más corto, hasta 21-23, pero con una proyección en los siguientes años. Si esto fuera pues me vuelvo a mi parte, ¿no? Pues para producir una película, pues no. O sea, si el dinero viene para producir una película y tal, no. Si viene para modernizar la industria de producción audiovisual en España de una manera que se vuelva más competitiva en el entorno europeo y mundial, entonces sí, entonces ya empezamos a escuchar, ¿no? Porque esto tiene que ver con algo que se crea a largo plazo o a más largo plazo, que genera riqueza, genera empleo, hace uso de la tecnología, etcétera. O sea, se incardina en esos ejes que establece el plan de recuperación, ¿no? Así que no puedo estar más de acuerdo. Los drones de la Ribeira Sacra los tienen que pilotar los pilotos de la Ribeira Sacra, no otros. Y para eso necesitan tecnología, conectividad y conocimiento. Una vez más, volvemos al principio, ¿no? y generando negocio en otras partes del mundo también, ¿no? Pero Exactamente. desde la Ribeira Sacra. Y con respecto a las herramientas, porque hay gente que nos está escuchando que está muy interesada en cómo se ejecutan, cómo se canalizan estas ayudas, ¿no? Más allá de las subvenciones no reembolsables y los Bueno, créditos. se están canalizando, o sea, por mecanismos habituales en la administración pública, convocatorias concretas en plazos que también son muy estrictos, debería decir, para solicitarlos. Y bueno, pues con esos modelos diferentes de subvenciones o ayudas que en algunos casos se instrumentan a través de créditos que en el mundo empresarial son muy conocidos, ¿no? Pues créditos vía ENISA, vía CDTI, etcétera. O sea, los mecanismos no son tan novedosos. Quizá sí en los mecanismos que tienen que ver con las subvenciones, porque es algo que tanto en volumen como en propósito no se ha dado antes en esas dimensiones. Y bueno, pues cada convocatoria lleva sus plazos, lleva su publicación, lleva su revisión, se inician con manifestaciones de interés, la mayor parte de ellas, hasta donde conozco, ya han sido cubiertas, ¿no? Donde se explora por dónde el mundo de la empresa, una vez más, el foco se pone en la empresa, en la colaboración público-privada, y entonces hay que recabar, ¿no? O sea, qué realmente necesita la industria española en cada uno de sus ámbitos para ser competitiva y sobre esas manifestaciones de interés pues se
recaban cómo se ordenan esas convocatorias, ¿no? Básicamente ese sería el mecanismo, ¿no? Antes yo creo que lo mencionaba Miguel, esto no solo va del PRTR, del Plan de Recuperación, va también de los fondos Horizonte 2020, va también del REACT, el plan REACT que complementa esos fondos, y va también de los fondos estructurales que ya conocemos de tanto tiempo. Entonces, al final hay mecanismos que son muy conocidos ya, porque ya se han usado a lo largo de los años, y otros, como digo, más novedosos, como puedan ser la parte de subvenciones. Por ejemplo, para ponernos un ejemplo de cómo estamos manejando el componente 25, en concreto para el sector audiovisual y para el cultural, uno de los aspectos es convertirlo en más atractivo para la inversión extranjera, ¿no? Para que venga dinero a España en general y que permita generar esa riqueza. Para esos fines, lo que se ha decidido con parte de ese dinero es dirigirlo a quienes están en la primera línea de la captación y de la divulgación de la industria española, en el caso de las industrias culturales y en concreto al audiovisual. En este caso, pues la asignación de 20 millones a ICEX para que ponga foco en los próximos 3 años en la exportación de la industria española en lo que tiene que ver con el audiovisual y el videojuego, o destinar 5 millones a la Springfield Commission para que capte inversión de productoras extranjeras a los distintos territorios del Estado, ¿no? O sea, al final su trabajo es pues eso, poner en valor las magníficas localizaciones que tenemos en la Ribeira Sacra para que tengamos más rodajes, se invierta más dinero, se genere más empleo, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Y antes de pasar a las preguntas del público, me gustaría hacer una última pregunta. Y y va para ti, Francisco, también. ¿Qué tecnologías Igual no hablo podemos... demasiado. Y bueno, y quien quiera añadir después, evidentemente. ¿Qué tecnologías no podemos dejar pasar con esta transformación digital y qué rol va a jugar el blockchain, los NFTs, y que hablas de cultura y el punto 25, en el patrimonio y las industrias culturales? Bueno, pues algunas se han mencionado. Por ejemplo, la inteligencia artificial es clave. Se suele decir, ¿no? Es una frase ya casi hecha, de que si los datos se han convertido en el nuevo petróleo, porque se han convertido en una materia prima explotable, la inteligencia artificial es la energía que los mueve, ¿no? Es como igual que en las materias primas materiales, ¿no? Que la madera, el carbón, etcétera. Necesitamos de energía eléctrica, ¿no? Que permitiese transformarla. El dato necesita ser transformado a través de la inteligencia artificial. Eso es lo que le va a aportar valor. Esa tecnología no la podemos dejar pasar, y por lo que dice Miguel, no la estamos dejando pasar aquí en Galicia, ¿no? O sea, ya estamos en ello, y desde luego hay una estrategia a nivel estatal para aprovechar esa oportunidad. Pero claro, pensemos en otras, como son blockchain, ¿no? Como que al final todo lo que compone blockchain y los derivados, ¿no? Los servicios que se construyen sobre blockchain, constituyen una nueva fase del desarrollo de Internet, ¿no? O sea, es como conocemos una Internet hasta a día de hoy, que también, pues decíamos antes, tenemos que poner más foco en su uso, en la capacitación de las personas para el uso de la conectividad y de Internet al final. Y sobre esa ya tenemos otra, ¿no? Que se está basando en tecnologías como blockchain, como alguien dijo recientemente, si Internet, sin ponerme muy tecnológico, si Internet se basa en un protocolo de comunicación, ¿no? Como este TCP/IP, pues la nueva Internet se basa en un nuevo protocolo de comunicación que es blockchain, ¿no? No es exacta la metáfora, pero más o menos así, ¿no? Claro, esto da pie a fenómenos como los NFTs, ¿no? Los Non-Fungible Tokens, que no sé si os sonarán, pero que básicamente consiste en tokenizar, es decir, en asentar en un smart contract de blockchain un elemento, un asset digital. Ese asset digital puede ser cualquier cosa. Puede ser una foto del paisaje, puede ser una foto del patrimonio, puede ser elemento del patrimonio, puede consistir en convertir toda la Ribeira Sacra, exagerando, ¿no?, en un entorno virtual, cada uno de cuyos elementos es tokenizable y por tanto único. Al convertirlo en único, al convertirlo en un NFT, ese elemento
es comercializable como tal, como único en el entorno digital, y por tanto está dando unas perspectivas, sobre todo en el entorno cultural, insospechadas, ¿no? O sea, desde luego en el arte ya lo está haciendo. O sea, los artistas digitales están utilizando intensivamente los NFTs para comercializar sus obras, con series limitadas, pero todas digitales, pero sobre la base de blockchain y sus derivados, lo que se llama la DeFi, ¿no? Las finanzas descentralizadas. Por ejemplo, hoy en día se producen películas directamente, ¿no? O sea, en vez de acudir al procedimiento habitual de financiación de una película, por ejemplo, pues acude a ese entorno de blockchain y de lanzamiento de criptomoneda para financiarlo. Igualmente los videojuegos, pensad que hoy en día el videojuego que más valor tiene a nivel mundial es un videojuego basado en NFTs, donde, bueno, pues lo que haces, sin enrollarme mucho, que me parece que me estoy enrollando mucho, lo que haces es tener tres pececitos que los vas evolucionando y cuando se convierten en únicos, porque su ADN es único, los puedes revender. Entonces el valor del juego ha tomado tal volumen, es lo que se llama el modelo play to earn. Los jugadores ganan dinero por jugar, ¿no? Porque construyen algo que pueden vender, ¿no? Todo esto tiene unas dimensiones que nos llevaría como 3 jornadas desplegarlo, pero para que os hagáis una idea del impacto, por ejemplo, en la música. Kings of Leon ha sido la primera banda que su nuevo disco, lo ha lanzado en versión tokenizada. Entonces, había una serie de 100, 1000, me parece que eran 1000 discos que estaban tokenizados, cada uno de ellos único. Entonces, porque reside en blockchain con un código único, enriquecido, eso sí. Entonces, yo lo compro y eso no existe, solo lo tengo yo. Luego está el disco, digamos, estándar, el que he lanzado a la venta, físico, Spotify o lo que sea, ¿no? Estas posibilidades son ilimitadas y una vez más volvemos al tema de la riqueza digital, son ubicuas. No necesito estar en Madrid, Barcelona o Washington para crear esto, ¿no? Puedo estar aquí, en Ribeira Sacra. Tal cual, tal cual. Bueno, el arte ha Fíjate, vendido fíjate que en relación a lo que dice Francisco, que me quedé ahí con una frase que comentaba antes de tokenizar la Ribeira Sacra. No, por Dios. La Ribeira Sacra ya es única, no hace falta tokenizarla. Y es de todos, no queremos que sea de nadie en particular. No, bueno, era un ejemplo, Entonces, ya. Pero por ejemplo, todo el Camino de Santiago está virtualizado, ¿no? Imagínate que eso, dices, una vez más, dices, no, es que la Ribeira Sacra la estamos desmembrando en NFTs para que alguien sea propietario. No, 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 estoy desmembrando un videojuego. Manuel, ¿te gustaría añadir algo más? Bueno, la verdad es que yo no soy un experto en la adopción de tecnologías en el ámbito de la cultura, ¿no? Es evidente que blockchain y sus derivados pues están abriendo puertas desde el punto de vista de que habilitan la posibilidad de certificar, como decía Francisco, bueno, pues el carácter único de las obras digitales, ¿no? Y eso, bueno, pues nos permite abrir nuevos caminos, porque con esto de la tecnología lo que hacemos es abrir caminos que muchas veces no sabemos a dónde nos van a llevar, ¿no? Yo sí me gustaría trasladar un mensaje, ¿no? Y es que las tecnologías son todas muy interesantes porque nos permiten abrir estos caminos. Lo importante es lo que hacemos con ellas. Las tecnologías son efímeras. Blockchain como concepto ha abierto un camino. Seguro que vendrán evoluciones de esta tecnología que nos permitan desarrollar nuevas cosas, ¿no? En todos los ámbitos y en el cultural también, para nosotros lo importante es qué hacemos con esa tecnología, cómo lo hacemos y sobre todo quién lo hace, ¿vale? Y ahí es donde, bueno, pues por no ser repetitivo, creo que es donde debemos poner el foco entre todos. Muchas gracias. Fíjate, nosotros como administración, cogiendo el guante de ambos, aquí no solo estamos con inteligencia artificial, ¿no? Sino que desde la administración autonómica no quiere ser un mero espectador solo de las tecnologías llamadas ahora disruptivas, ¿no? Sino que hemos sacado una iniciativa que es el GovTech, en el que pues, hemos sacado una iniciativa vía concurso público, etcétera, etcétera, para ser la propia administración la que lidere la transformación, ¿no? De la propia administración basándose en todas estas
denominadas tecnologías disruptivas, ¿no? Como pues la inteligencia artificial, blockchain, todo el tema de cloud, todo el tema de, ¿no? Entonces, pues hemos sacado ahí esa convocatoria para que aquellos retos que las distintas consellerías, ¿no?, quieran explorar, quieran pilotar en primer lugar para ver si la aplicación de esas tecnologías les resuelve una problemática que a día de hoy tienen y no son capaces de resolver. Y si eso funciona, poder implantarlo en toda la administración, ¿no? Por eso que ahí estamos nosotros intentando también no ser meros espectadores en estas denominadas tecnologías disruptivas, ¿no?, sino que también estamos poniendo ahí la carne en el asador. Claro que sí, Miguel, muchas gracias. Pues pasamos a las preguntas del público, las preguntas que pueda haber en YouTube. A través del chat, por favor, sentiros con toda la libertad de preguntar lo que consideréis oportuno. Hola, pues muchas gracias. Mi pregunta iba a Manuel, que comentaba al principio que, bueno, que cuando hablábamos de las líneas un poco estratégicas, hablabais, bueno, en realidad lo dijisteis todos, que necesitamos más talento digital y un gran plan de alfabetización digital y que faltan mujeres en tecnología. Soy consciente de que la Fundación Telefónica hace un gran trabajo en este ámbito, pero quería saber si en particular nos puedes dar el nombre de alguna iniciativa para promover este talento en las mujeres o si desde Telefónica hay alguna iniciativa en particular para la mujer en el mundo rural. Bueno, pues desde Fundación se lleva trabajando muchos años en el ámbito de la educación y de la capacitación digital. Ahora mismo hay un foco muy importante en el trabajo para la generación de competencias digitales, con carácter general, aunque siempre se trata de hacer un foco especial en la sensibilización de las niñas, ¿vale? No tenemos planes absolutamente específicos desde Fundación para el ámbito del talento femenino. Se realizan planes de generación de talento digital y se trabajan con la sensibilidad de tratar de levantar y de acercar a las mujeres a este talento, ¿no? Desde Telefónica lo que sí estamos haciendo es tratar de acercarnos, bueno, pues a los entornos de educación secundaria, bachillerato e incluso en las universidades para seguir trabajando con las mujeres para que se acerquen a una vida laboral desde el punto de vista de la tecnología y lo vean como una gran oportunidad, como es, en la que pueden aportar. Y también internamente estamos bueno, pues muy comprometidos en poner el valor del talento femenino, ¿no? Tenemos un plan para seguir elevando el porcentaje de mujeres directivas, el porcentaje de mujeres con responsabilidad en la estructura de mandos de Telefónica, con unos KPIs muy exigentes para los próximos 5 años, ¿no? Y esto es un poco lo que estamos haciendo. En el ámbito rural específicamente, pues no estamos haciendo nada en el ámbito rural específicamente. Y bueno, pues a lo mejor es algo en el que conjuntamente con las administraciones pues deberíamos trabajar, aunque creo que de la mano de los fondos dentro de las diferentes componentes que engloban los ejes de capacitación digital, me consta que hay un foco específico en el talento femenino y en el ámbito rural. Muchas gracias, Manuel. ¿Hay alguna otra pregunta del público asistente o vía YouTube? Si no me indican desde la organización que tenemos que dar por cerrada la mesa. Nada, muchísimas gracias a los ponentes por todas las reflexiones y la generosidad. Compartido reflexiones realmente interesantes e inspiradoras. Y gracias a todo el público por estar presentes, por las preguntas y nada, y seguimos con el foro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.